Okay. Good morning, everyone. Buenos días a todos. We are meditating in the scripture. Estamos meditando en las Sagradas Escrituras. Off camera, fuera de cámara, yo estaba reconociendo, estaba compartiendo más bien, mi descubrimiento más reciente con respecto a la palabra de Dios. My most recent discovery about the Holy Scriptures. For many years, I thought that I had two Bible favorite books. Por muchos años yo pensé que yo tenía dos libros favoritos de la Biblia: Proverbs, and Eclesiastes y Eclesiastés. Pero hace como 2 o 3 días atrás, it's been like 2 or 3 days ago, that I found out, or at least I think that I do, porque descubrí, o por lo menos creo haber descubierto, que mi libro favorito realmente es Eclesiastés. That Ecclesiastes is my favorite book. Luz Estela, she immediately asked, Luz Estela inmediatamente preguntó, ¿por qué Eclesiastés encima, ¿sabes? En lugar de, por encima de Proverbios? Proverbs is still my second most favorite book out of the Bible. Proverbios es todavía mi segundo libro favorito de la Biblia. But the first one is Ecclesiastes. Pero el primero es Eclesiastés. Short answer. La respuesta corta es: Proverbs is more philosophical. Proverbios es más filosófico, profe. Es más filosófico. Whereas Ecclesiastes, to my taste at least, cuando, al menos para mi gusto, mi criterio, Eclesiastés, profe, es más didáctico. Ecclesiastes is more didactical. It's more didactical. I highly recommend it. Yo recomiendo grandemente que lean esos dos libros. I highly recommend for you to read those two books. For some time, por algún tiempo, incluso años, profe, yo estuve leyendo recurrentemente Proverbios todos los días. Yo lo hice en mi tarea, una de mis tareas hace algún tiempo atrás. I made one of my tasks, one of my homeworks, to read recurrently Proverbs, meaning that I started today, let's say today, Proverbs 1, chapter 1, digamos que yo empezaba hoy el capítulo 1 de Proverbios. I finished chapter 31, terminaba el capítulo 31, and then the next day I started over again on chapter 1. Después entonces al día siguiente empezaba el capítulo 1 de Proverbios. Lo estuve haciendo por muchos años. I did that for many years. However, Ecclesiastes is more didactical. So, the same scriptures say about itself that, and that was inspired by the Holy Spirit directly to Paul. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo directamente al apóstol Pablo, writing to Timothy, escribiéndole a Timoteo, que dice el Señor por medio de Pablo, the Lord says through Paul, that the whole scripture, que toda la escritura is useful. Toda la escritura es útil. Todo lo que tiene que ver en la vida espiritual, no importa cuán místico tú crees que sea, it doesn't matter how mystical you think it is, it must be practical. Tiene que ser práctico. Aún lo que tú creas que es solamente doctrinal, even those things that you think that they are only doctrinal, or philosophical, o incluso ideológico, mejor dicho, ideological, it has to be practical. Tiene que ser práctico. Faith, it must to be practical. La fe tiene que ser práctica también. The gospel
must be practical. El evangelio tiene que ser práctico. And the functionality of the church y la funcionalidad de la iglesia se va a medir en la practicalidad también. It's going to be measured in the practicality. I've even explained this biblical doctrinal, Bible doctrine issue in this way, and mostly I've shared it mostly with Professor Alberto. Este asunto doctrinal, esta parte de la doctrina bíblica, yo la he explicado también de esta manera, sobre todo hablando con el profesor Alberto. La doctrina de la santidad y la perfección, the doctrine of sanctity, holiness, or perfection. So, all of those three terminologies, I'm using them as synonyms. Todas esas tres terminologías las estoy usando como sinónimos. When the Lord says, you must be holy or perfect or saint, cuando el Señor dice que tenemos que ser santos, perfectos, I explain it in a sense of functionality. You remember that? Yo lo explico en el sentido de la funcionalidad. ¿Te acuerdas de eso? Okay? So, functionality. That being said, all the scripture, according to the Holy Spirit, through Paul, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, es que toda la escritura es inspirada por Dios. The whole scripture is inspired by God. Do you allow me to make a parenthesis? ¿Me permiten hacer un paréntesis? It doesn't matter, no importa, lo voy a hacer todo. I'm still gonna do the parenthesis. When Paul, and this is common sense, esto es sentido común, but not only common sense, no solamente sentido común, it is teológico, es teológico, pero no solamente teológico, es histórico también, it is historic too. Meaning at the same time that it is a fact, que quiere decir al mismo tiempo que es un hecho. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo, when the Holy Spirit inspired Paul to share those words with Timothy, cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a compartir aquellas palabras con Timoteo, and then with us too now, y también ahora con nosotros, en ese momento, lo que los cristianos tenían como palabra de Dios, what the Christians and believers had as God's word or the word of God, was what? The New Testament, the Old Testament, both the Old Testament and the New Testament, or what? ¿Qué era lo que tenían los cristianos de aquel entonces por palabra de Dios? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Antiguo Testamento o ambos? ¿El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ya hemos hablado de eso. We've spoke about that. El Antiguo Testamento solamente. The Old Testament only. Paul is writing to Timothy at the second part of the first century of Christianity. Pablo le está escribiendo a Timoteo en la segunda mitad, a principio de la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana. And the New Testament was gathered not but until the 4th century, at the end of the 4th century, or at least the second part of the 4th century of Christianity. Y el Nuevo Testamento fue cotejado, no fue cotejado, sino hasta la segunda mitad aproximadamente del 4º siglo. Matemática. By the time Paul wrote that, para el tiempo que Pablo escribió aquello, to Timothy, a Timoteo, el Nuevo Testamento no existía. The New Testament didn't exist. ¿No? Entonces,
every single, by the way, almost every single, and this is a biblical curiosity, esto es una curiosidad bíblica. Profe, cada vez, o casi cada vez, casi todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de palabra de Dios, almost, and this is a biblical curiosity, casi todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de palabra de Dios, almost every New Testament verses that talk about the Word of God or God's Word, almost all of them are referring to what? Casi todos se refieren a qué como palabra de Dios. Al Nuevo Testamento, the New Testament, the New Testament didn't exist. No existía el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? Al Antiguo Testamento, the Old Testament. And by the way, y a propósito, that's one of my greatest arguments. Este es uno de mis grandes argumentos para con mis hermanos, sobre todo los hermanos evangélicos, especially my evangelical brethren, that they get out so easily, so quickly. Ellos sacan tan fácilmente y tan rápidamente esta cuestión de acuérdate que es el antiguo, acuérdate que aquello era el antiguo pacto. Remember that was the old covenant. And this is the new covenant. Y este es el nuevo pacto. Since Matthew, desde Mateo, a partir de San Mateo, del Evangelio según San Mateo, el Nuevo Testamento. Almost every single verse in the New Testament that talks about the Bible, casi cada uno de los versículos del Nuevo Testamento que hablan acerca de Biblia, I'm going to fulfill my offer, okay? Voy a cumplir mi oferta. Dice que no. It talks about the Old Testament. Está hablando acerca del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la excepción? What is the exception? Hay una excepción. There is an exception, and this is a biblical curiosity. Y esto es una curiosidad bíblica, okay? I've learned from someone. Okay, not that I've learned from someone. Yo he aprendido por medio de alguien. No es que lo haya aprendido. Lo que he aprendido es a practicarlo, a ponerlo en práctica. No, so I already knew it. Yo sabía esto ya. A poner, profe, la modestia un poquito aparte, ¿verdad? Too much modesty is not right modesty. And even worse, is not good modesty. No es que yo lo haya aprendido del profe, ya yo lo sabía, I already knew it. Lo que yo he aprendido del profe es a poner en práctica, a poner a un lado un poquito la modestia. Porque demasiada modestia no es modestia verdadera y mucho menos buena modestia. Caminen por ahí para allá. If you want to get out right now, if you want to turn off YouTube and try to find out there, si quieren salirse ahora mismo por esa puerta para afuera y encontrar donde aprendan cosas que ustedes aprenden aquí, yo los emplazo, yo los desafío. I challenge you. You are not going to learn these things anywhere else. No van a aprender este tipo de cosas en ninguna parte. O si quieres apagar el aparato donde estás viendo en YouTube esta meditación y buscar por IP, no lo vas a encontrar. Okay? So, one exception, prof. Una excepción, la abreviación para profesor, o para profesor, mejor dicho, en inglés es prof. Prof. P-R-O-F. Entonces, hay una excepción. And I know that many of you are very familiar with your Bibles. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con sus Biblias. However, I doubt it that you realized about this detail. Yo dudo que se hayan percatado de este detalle. Y lo escribió
Pedro, and it was written by Peter, of course, inspired by whom? Inspirado, por supuesto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro. The Holy Spirit inspired Peter, the apostle Peter, el apóstol Pedro, justamente para hacer una valoración, to evaluate Paul's writings, para evaluar los escritos del apóstol Pablo. Se lo voy a dejar de tarea. It's going to be homework. Okay, so write it down. Escríbanlo. Se lo voy a dejar de tarea para que lo encuentren en Pedro. Okay? That you may find it in Peter. Peter wrote, in the Bible, I should say that though. That's another thing about the scriptures. Esto también, yo debería hablar en estos términos, que esto tiene que ver también con la palabra de Dios, para poder entenderla mejor. That we may be able to understand it better. Okay? El canon bíblico recoge 2 cartas de Pedro. The biblical canon registers 2 letters written by Peter. 2 cartas escritas por Pedro. But that's okay. Common sense, profe. Sentido común, profe. ¿Tú crees que esas 2 cartas que escribió, que están en el canon bíblico del Nuevo Testamento, fue lo único que Pedro escribió en toda su gris vida? Do you believe, by any chance, that those 2 letters that are included or are part of the biblical canon are the only 2 documents that Peter ever wrote? It doesn't make any sense. No tiene sentido. Even Paul, that wrote even more so than what Peter did. Incluso Pablo, que escribió mucho más de lo que escribió Pedro, o que hay más escritos de Pablo incluido en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, que de Pedro. Do you think that what we have in the biblical canon of the New Testament as Paul's writings is the only thing that Paul ever wrote? ¿Tú crees que lo que está incluido en el canon bíblico del Nuevo Testamento, que lo escribió Pablo, eso fue todo lo que Pablo escribió? There's another biblical curiosity. Hay otra curiosidad bíblica. And that is going to be homework. Y también va a ser tarea. Segunda tarea. Second homework. vengo hoy caliente con la tarea. Okay, I'm hot with homework today. Find in 1 Corinthians this fact. It is a fact, prof. Busca en primera carta a los Corintios este hecho. That before what we know as 1 Corinthians in the biblical canon of the New Testament, que antes de lo que nosotros conocemos en el canon bíblico del Nuevo Testamento como primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él había escrito otra. Before that one, en el canon bíblico, en el biblical canon of the New Testament, del canon bíblico del Nuevo Testamento, tenemos primera a los Corintios y segunda a los Corintios. We have first and second to the Corinthians. There is internal evidence. Hay evidencia interna, pero muy clara, but very clear, that there was an actual first letter to the Corinthians before the first letter that we have in that the biblical canon of the New Testament has. Hay una carta anterior a Corintios del apóstol Pablo a los Corintios antes de la que tenemos en el canon bíblico del Nuevo Testamento. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? Well, the Holy Spirit didn't believe that first chronologically first, esa carta que cronológicamente fue primera, al Espíritu Santo no le dio la gana de que formara parte del canon bíblico. The Holy Spirit didn't deem that chronologically first written letter of Paul's to the Corinthians to be part of the biblical canon. Pero hay una carta
Antes que primero con él. Pero es bueno. Camina por ahí para allá. Sal ahora mismo si tú quieres. Agarra el Mitsubishi. Y sal por ahí para allá. Y pregúntale a cualquier pastor. Posiblemente no te vaya a saber responder. Walk out and take the Mitsubishi and drive around and go to any pastor or every pastor. They'll probably don't know what you're asking them. No, a lo mejor no lo van a saber. Okay? So, Peter describing Paul's writings or evaluating Paul's writings, Pedro describiendo o evaluando, profe, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada? Somos evaluativos, comparativos, intuitivamente, no podemos evitarlo, we cannot help it. El Señor dice por medio de Pedro, the Lord says through Peter, and that's the only New Testament reference, or the only reference to a New Testament writer and writings as canonical. Es la única referencia en todo el Nuevo Testamento de que un escritor y sus escritos, los escritos de un escritor del Nuevo Testamento sean canónicos. And that's homework, that's the homework. Y esa es la tarea. Encuéntrenlo, find it in Peter. Encuéntrenlo en los escritos de Pedro. ¿Ok? Los escritos de Pedro, las dos cartas de Pedro están al final ya de la Biblia. Almost at the end of the Bible. Casi al final de la Biblia. ¿Ok? They are right after James. Están justo después de Santiago. And James is right after Hebrew. Y Santiago está justo después de Hebreo, la carta a los Hebreos. Y le voy a decir, parafraseando, I'm going to make a paraphrasis here, on what Peter says about Paul's writings. Le voy a decir una paráfrasis que lo voy a decir con mis propias palabras. Lo que el Espíritu Santo dice por medio de Pedro, what the Holy Spirit says through Peter about Paul's writings, acerca de los escritos del apóstol Pablo. Él se refiere a Pablo como Saulo. Era el nombre verdadero de Pablo, ¿te acuerdas? Sí. It was Paul's actual name. Saulo era el nombre verdadero de Pablo. Pablo fue un apodo. Paul was a nickname. Profe, a ver si tú es verdad que eres buen estudiante. Dile aquí a tus hermanos, puedes abundar un poquito de eso, para no hacerlo yo. Dale. ¿Por qué Pablo? ¿No te acuerdas? ¿Qué quiere decir Pablo? What is the meaning of Paul? In Greek. En griego, Pablo quiere decir pequeño. Ahora sí te acuerdas. Sí, no sabía. Pablo quiere decir pequeño. ¿Ok? Saulo es un nombre masculino hebreo muy común. Saul is a male, masculine Hebrew first name, very common. Es muy común. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo inspiró para ello, ¿no? The Holy Spirit inspired him to say that he was the least of the apostles, que él era el menor de los apóstoles, the smallest one among the apostles. That he didn't even deserve to be called an apostle, que no merecía ser llamado apóstol. ¿Por qué? Why? Because he persecuted the church. Porque él persiguió a la iglesia. He persecuted the Lord. Y él persiguió al Señor. Y que él reconocía que él era el más pequeño de los apóstoles. He was the smallest one among the apostles. Él era el más pequeño. ¿De dónde viene? O sea, Pedro explica. Bueno, el Espíritu Santo por medio de Pedro, the Holy Spirit through Peter, explains and evaluates Paul's writings, y evalúa los escritos de Pablo, y dice de esta manera, and it says in this more or less, más o menos, de esta manera. Recuerda que estoy parafraseando, remember that I'm paraphrasing, ¿ok? Dice Pedro, dice el Señor por medio de Pedro, says the Lord through Peter,
los escritos del hermano Saulo, the writings of our brother Saul, that many twists, que muchos tuercen, okay, for their own perdition, para su propia perdición. Y dice el Señor por medio dice el Espíritu Santo por medio de Pedro, así como otras partes de las Escrituras, as well as many other parts of the Scripture. ¿Qué está queriendo decir el Señor por medio de Pedro? What is the Lord meaning to say through Peter? That Saul's writings are canonical. Que los ya, as early as that time, tan temprano como aquel entonces, ya el Espíritu Santo estaba abriéndole los ojos a Pedro con respecto a la canonicidad de los escritos de Pablo. Even back then, so early as the beginning of the second part of the first century, al principio de la segunda parte del primer siglo, ya el Espíritu Santo estaba mostrándole a Pedro, the Holy Spirit was showing Peter that post writings, que los escritos del apóstol o los que él creyó, que lo que el Espíritu Santo determinó que serían canónicos, que eran canónicos, that were canonical. Does it make sense? ¿Tiene sentido? Okay, number one, first of all, primero que todo, entendimos sobre todo esta última parte que acabo de decir. Are we understanding this last part that I just said? ¿Lo entendimos? Okay, let me summarize. Déjame resumir. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, revealed to Peter, le reveló a Pedro que los escritos de Pablo, that those writings were canonical. The one that are canonical, of course. Los que son canónicos, los escritos de Pablo que son canónicos. As early as, tan temprano como, la primera parte del segundo la segunda parte del primer siglo de la era cristiana. The first part of the second part, the beginning of the second part of the Christian era, first century, del primer siglo. ¿Entendimos? ¿Sí lo entendimos? Doctor, se me durmió como Bobby también. ¿No? Ok. Does it make sense? Question number 2. Pregunta número 2. Question number 2. Does it make sense? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido la explicación que he dado? Sí, Okay. Question number 3. Or not question number 3. This is an affirmation. No una pregunta, es una afirmación. Then, by faith, you, along with me, entonces por fe, ustedes, junto conmigo, creen esto que estoy explicando, ¿verdad? You believe, along with me, by faith, that what I'm sharing with you is true, right? Es maravilloso, it is wonderful. Again, walk out there, camina por ahí para allá, ve a pasear a la perrita por ahí para allá. Si te encuentras con un pastor o alguien que sepa de Biblia, pregúntale acerca de esto. Pregúntale a Willy acerca de esto. Pregúntale a este hermano que me cayó también, que conocía el técnico de aire acondicionado, tipo de Guantánamo, tipo de tremendo. Pregúntale acerca de eso. Let me see if they know that. A ver si saben algo de eso. Entonces, the other thing that I was sharing with you off camera, lo otro que estaba compartiendo con ustedes fuera de cámara, es I cannot explain how the inspiration, the Holy Spirit's inspiration works. Yo no puedo explicarle cómo funciona la inspiración del Espíritu Santo. No puedo. Okay? I can't. It is a miracle. Es un milagro. Y los milagros, profe, esto lo aprendí del pastor Bullón, Luz Estela. Miracles are not to be explained. Los milagros no se pueden explicar. Los milagros se aceptan. Miracles are to be accepted and accepted by faith. That part is mine.
los milagros se aceptan y se aceptan por fe. Esta parte sí es mía. Se aceptan por fe. Okay? So, but I can at least share with you my knowledge of what I have studied. Pero yo sí puedo compartir con ustedes el conocimiento de lo que yo he estudiado. Y este conocimiento, and this knowledge, had helped me, me ha ayudado a mí a yo entender mejor la palabra de Dios, to better understand God's word. Okay, it is wonderful, es maravilloso. So, I need to start this part because I already started. Necesito yo empezar esta parte porque ya he empezado, ¿no? Ya llevo empezado un buen rato, profe. That actually, not what, but whom the Holy Spirit inspired, que se trata de no qué inspiró el Espíritu Santo, sino a quién. Okay? The Holy Spirit inspired the men that we know with what title. El Señor inspiró, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres que nosotros los conocemos con qué título? Profeta, prophets, o profetas, prophets, o prophet, o profeta. El Espíritu Santo inspiró al profeta no a las palabras que ellos estaban escribiendo, not instead of the words that they were writing. Okay? So, this is tricky. Esto es un poquito engorroso. Because now, how can I justify the fact that the scriptures is inspired? ¿Cómo puedo entonces yo justificar que la Biblia es inspirada? And the Bible says it, describing it, one of the many descriptions that the Bible, that the Lord gives about the Bible. Una de las tantas descripciones que el Señor da con respecto a la Biblia es que es la palabra de Dios inspirada. Okay, it is inspired once as a result of the inspiration of the Holy Spirit on the man. Es inspirada esta palabra, this word, cuando el Espíritu Santo inspiró a esos hombres. Meaning that this book that I'm holding here. ¿Qué quiere decir? Que este libro que yo estoy sosteniendo es el resultado de ese trabajo del Espíritu Santo en ese profeta y por medio de ese profeta. This Bible is the result of that work of the Holy Spirit in that prophet or prophets and through those prophets. Are we clear? ¿Entendemos? Does it make sense? ¿Tiene sentido? Are we learning something new? ¿Estamos aprendiendo algo nuevo? Okay. No inspiró la palabra. It didn't inspire the word, but the writer. No inspiró la palabra, sino al escritor. That's why. So now that we are knowing that, ahora que estamos sabiendo eso, ¿verdad que esto nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios? Isn't it true that now we are more able to understand the word of God a little better, un poquito mejor? Okay, so why is and it is very important, y es muy importante. ¿Por qué? Why? Sí, why? That's Luz Estela's favorite word, I guess. Esa yo creo que es la palabra favorita de Luz Estela en inglés. ¿Por qué? Okay. Porque entonces ese escritor, because that writer wrote
with his own limitations. Este escritor o estos escritores escribieron con sus propias limitaciones. Por eso es que tú ves y me desconcierta. Okay, it strikes me. Tú ves expresiones en la Biblia que te desconciertan. Particularly what it has to do with God's character, particularmente con lo que tiene que ver con el carácter de Dios y la persona de Dios, and God as a person, God as a being, as a being, como la persona de Dios. Y nos perdemos, and we can get lost. Nos podemos perder. We can get lost when we are interpreting the word, cuando interpretamos la palabra de Dios, God's word, and we don't understand, y no entendemos. Okay? Because, for instance, let's say Moses, which was the first writer, Moisés, que fue el primer escritor, Daniel, David, Salomón, Paul, Peter, John, Pablo, Pedro, Juan. Ellos escribieron, recibieron la inspiración de Dios. They received God's inspiration, but by the time they write it down, para el momento entonces que ellos la escribieron, a la hora de ellos escribir, most of the times, we're getting into another, technical, theological and semantical thing. Ahora nos vamos a meter de nuevo en otro asunto teológico y semántico también. They wrote trying to describe that inspiration, but most of the times, pero la mayor parte del tiempo, they didn't use the Holy Spirit's words, literal words. Pero la mayor parte del tiempo ellos no pudieron. They didn't have that. No tuvieron eso. Escribir o plasmar las palabras directamente del Espíritu Santo. So, this is another important factor in order for us to better understand the Bible. Esto es otro factor para nosotros poder entender mejor las Sagradas Escrituras. Mejor. Not fully, no completamente. Mejor. Better. Okay? See how long I've been eating Bible. Mira qué tiempo hace que yo estoy comiendo Biblia. Profe, aunque nada más que tengo 22 añitos, llevo 33 años comiendo Biblia. Nada más que tengo 22 años. Okay? And I still have and will have, y todavía tengo y seguiré teniendo preguntas, questions. Okay, question marks. Preguntas, el signo de interrogación en la Biblia. Okay, so most of the Bible, most of the inspiration that the Holy Spirit operated, la mayor cantidad de la inspiración que el Espíritu Santo operó, en teología se le conoce, doctor, como interpretación corporativa, corporate interpretation, revelation actually, revelation. Revelación corporativa. Keep that in mind. Mantenga eso en la mente. If you want to write it down, si lo quieres escribir, por favor, anótalo. ¿Ok? Ya, anótalo. Interpretación corporativa. What is corporate interpretation? Revelation about. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es? Revelación corporativa. And when you read in the Bible, you can see it. You can see it. And it is the most abundant one in the biblical canon. Es la más abundante en todo el canon bíblico. But in some cases,
particularly the so-called major prophets writings, sobre todo en los profetas, los escritos de los profetas mayores, empezando con Isaías y terminando con Ezequiel, starting with Isaiah and ending with Ezekiel. Tú lo puedes ver muy claro, very clear. The Lord, the Holy Spirit, the Lord comes up with a message for the prophet. Viene el Señor, el Espíritu Santo, Dios, con un mensaje para el profeta. He shows them, or he talks to them. Él le muestra o le dice, and then the prophet writes down the message. Entonces el profeta escribe el mensaje. That's corporate inspiration. Eso es inspiración corporativa. Do you see how the prophet is trying to put into human words God's message? Nos damos cuenta cómo el profeta está tratando de plasmar en palabras humanas el mensaje de Dios. And in many cases, in many specific cases, en muchos casos específicos, throughout those, even the prophet, minor prophets, incluso también los profetas menores, que el Señor le dice, le presenta, doctor, una como un cine, like a theater, like a movie theater, como un cine, una escena, and a scene, or an illustration, o una ilustración visible, visual, y entonces el Señor le dice al profeta, ¿qué ves? And then the Lord asks the prophet, what do you see? Okay, Lord, I see this and this and such and that. Entonces el profeta le responde a Dios, está bien, Señor, yo veo esto y aquello y lo otro. Then the Lord says, write it down. Entonces el Señor le dice, escríbelo. That's corporate inspiration. Eso es inspiración corporativa. In fewer cases, en casos mucho menos abundantes, el Espíritu Santo ejerció inspiración literal. Se llama en teología inspiración literal. It is called in theology very few. It's very few. Fewer times. The most abundant is the corporate one. La más abundante es la corporativa. Mucho menos abundante la literal. Very less abundant, the literal inspiration. When the Holy Spirit, God, cuando el Espíritu Santo, Dios, le dice al profeta, escribe esto y aquello. Write this and that and such. Remember in elementary school, recuerda en primaria, los muy temidos dictados si te acuerdas, en español. So they were so feared, those dictates. It was a school test. Era uno de los tantos exámenes en la escuela, sobre todo primaria, especially elementary. Los dictados. El maestro te dictaba un párrafo, una oración o un párrafo. He dictated a paragraph or a sentence or a paragraph. Y tú tenías que, ¿sabes? Palabras con dificultad para la escritura. Por ejemplo, para ver cuándo es B y V, C y S y Z, M, N. To see when was B and V, and C and Z, and S, and M, and N. M antes de P y B. M before P and B. En Spanish, en español. En English is a different rule. En inglés es una regla diferente. Esa manera. El Señor le decía al profeta, escribe específicamente, write specifically. You are to write this and this literally. And that's why in theology we call it literal
inspiration. Y es por eso que eran palabras literales textuales. Por eso es que en teología le llamamos inspiración literal. Por most of the times, pero la mayor parte del tiempo era inspiración corporativa. It was corporate inspiration. Thank you for your attention. Gracias por la atención. Bendiciones. Un abrazo. Maranatha.